Muy bien, y en el estudio de hoy vamos a tratar de entender lo que significa oír la voz del Señor. Vamos a ver a través de Mateo capítulo 14, versículo 29, siguiendo en ese pequeño paso de poder comprender por qué Pedro hizo lo que hizo y qué fue lo que lo motivó en verdad a ser obediente a la voz del Señor. La fe que nosotros vivimos, mis amados hermanos, es acción-reacción. Siempre está ese principio en la misma palabra de Dios. Dios habla, en el caso que vamos a ver hoy, en el estudio que vamos a ver, Dios habla, el hombre actúa. Siempre es en ese orden, porque Pedro muchas veces en su vida actuó sin que el Señor hubiese hablado, y las consecuencias fueron no muy agradables en la educación de Pedro como un buen discípulo. El Señor lo tenía para grandes cosas, pero tenía que formarlo, y todo eso tiene que estar basado en la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Vamos entonces a pasar a la escritura, mis amados hermanos, y les invito a que abramos la Biblia. Siempre va a haber una relación, una relación que no se rompe, irrompible, llamémoslo así, muy ligada entre la palabra del Señor, quien enseña la palabra del Señor y quien la oye. Porque realmente la palabra es escrita, pero necesita ser presentada. Y nosotros tenemos la ventaja hoy de que la escritura ya está completa, tenemos en ella todo lo que nuestro crecimiento y madurez necesitan en nuestra fe, pero en ese entonces, digamos así, en esos momentos, antes de que la escritura fuese completada, era necesario saber oír la voz de Cristo, y los discípulos fueron los primeros, por eso ellos plasman en los evangelios las ordenanzas y los principios de vida del Maestro Jesús. Y aquí Mateo está hablando de lo que le sucedió a Pedro. Ya estamos viendo la historia en Mateo capítulo 14, versículo 28, hasta el versículo 33, por completar ya el texto de la historia, que esa historia ya hemos dicho que está en Marcos capítulo 6, pero faltaba esta parte en la historia de Mateo, que nos está enseñando muy buenas cosas sobre la fe de Pedro. Es la idea del estudio, es presentar la fe de Pedro. Y lo que vimos el jueves anterior fue precisamente los tres primeros puntos, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, nada más. Ahí fue el primer punto, ¿no? Pedro y la fe que reconoce al Señor. La palabra señorío implica reconocer autoridad y reconocer control, reconocer, con dicho en otras palabras, quién manda aquí. Entonces, Pedro siempre se refirió al Señor Jesucristo como el Señor. Lo segundo que vimos es en la segunda parte del verso 28. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y hablamos de Pedro y la fe que se somete a la palabra de Cristo. Una cosa es oír la voz de Cristo, otra cosa muy diferente es obedecer a la voz de Cristo. Pero aquí obedece a la palabra de Cristo, a la invitación de Cristo. Porque Pedro dice, Señor, si eres tú, o sea, si eres tú, la inflexión no la conocemos porque en la escritura, en el texto, no podemos decir con qué intención o qué tono de voz lo dijo, pero lo podemos, sin cambiar la gramática, tratar de entender si fue una voz de súplica o una voz como de cuestionamiento. Él no está dudando que él era el Señor, en realidad, por eso lo llama al principio Señor. Pero sí duda, porque la idea de lo que él ve es que aún tiene en su mente, aunque había oído la voz de Jesús en el verso 27, cuando Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, Pedro aún duda. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él obedece, es el verso que vamos a ver hoy en el verso 29, solo después de que escuchó la voz del Señor que le invita diciéndole, ven. Y desde ese momento Pedro se lanza al agua sin pensar en las consecuencias, porque esa es la enseñanza también que hoy tenemos que ver, o tenemos que centrarnos hoy, que la palabra del Señor que nos motiva a la obediencia siempre va a tener un resultado, siempre va a ser primero eso, la obediencia, después el milagro, en cierta manera. Muchos hoy piensan al contrario, no quieren milagros para obedecer, y es lo que enseñan otros grupos, nosotros no, porque nosotros creemos, y es lo que vamos a ver hoy en el verso 29, la autoridad soberana de la voz de Cristo. Hoy, nada más, en la siguiente parte del verso 29, en la primera parte, y él dijo,
ven. Y al oír la voz del Señor, hermanos, si somos sensibles a su voz, si en verdad nuestro corazón está dispuesto a la obediencia, nosotros vamos a reaccionar a pesar de. Eso no indica, la palabra de Cristo no cuestiona nuestra emotividad. Él no va a exigirnos valentía. Para la obediencia no se necesita valentía, sino se necesita fe. Y la fe, una fe real, una fe verdadera, va por encima de estos aspectos tan emotivos y tan reales como es mi propio cuidado personal. Pero no lo pensó y se lanzó al agua. Por eso él al oír la voz se somete a esa palabra. Si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y volvió a oír la voz que momenticos antes había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis, que le dijo, ven. Y aquí es donde vamos nosotros a continuar. Porque debemos entender entonces, la fe nuestra, igual que la fe de Pedro, de tener iniciativa y confianza, es una fe que tiene que estar basada en algo racional. La fe nuestra no es irracional. La acción de aplicar la fe muchas veces será irracional, porque la gente no entiende. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe en realidad siempre va a ser racional. Cuando decimos racional nos referimos a qué aspecto de la razón. Cuando digo racional, ¿a qué aspecto de la razón me estoy refiriendo? ¿Qué aspecto de nuestra personalidad necesita ser, digamos, como afirmada, convencida en razón de la fe? Dígame en algunos de los partes de nuestro ser que necesitan ser reafirmados en base a la fe. Nuestra mente, lo que creemos, muy bien, ¿qué más? Nuestro corazón, ¿verdad? De donde nace la mente, en realidad da las ideas, el corazón las reafirma. Y por último, digamos así, lo que sale del corazón, que es lo que nos motiva en esa parte humana a la obediencia. O sea, la fe siempre va a ser racional, siempre va a estar basada en algo. Hay muchos, como dije ahora, que han tergiversado el orden divino y eso es un completo desorden. Por eso Dios siempre recalca y se ve en su parte de su carácter y atributos que Él es un Dios de orden. Y precisamente en este aspecto de la iniciativa y confianza de fe, de la iniciativa y confianza de Pedro, es la fe la que debe reconocer primero qué es lo que voy a hacer antes de hacerlo. Por eso el Señor en Marcos también hablaba, y en Lucas que vimos, Lucas 9, cuando hablamos del discipulado, cuando alguno ve venir un ejército de 10,000 y tiene 5,000, ¿qué hace? Se manda de loco contra los 10,000. No, se sienta, echa lápiz, calcula y mira y dice, no puedo, con 5,000 más voy y le hago tratado de paz y me pongo bien con él y ya. Esa es como la idea, porque la fe siempre debe estar basada en algo que yo voy a tomar como decisión. En este caso de Pedro, pues todo fue tan repentino y tan seguido, porque Pedro estaba guiado mucho por su parte emotiva. Pedro era muy impulsivo. Entonces, la fe que nace de oír la palabra de Cristo va a caminar sobre las aguas. Cuando hablamos de las aguas, vamos aunque aquí se habla del mar, pero en la Biblia la simbología de las aguas siempre es de tormentas, de turbulencias, de pruebas, de situaciones, de cuestiones que agitan nuestra fe, que la ponen en entredicho. Entonces vamos a tener en nuestra vida muchas clases de aguas, en cierta manera, para hacer una aplicación de enseñanza, ¿no? Pero solo se va a sostener cuando nuestra relación con Cristo va a gobernar algo más. No solamente en Pedro gobernó su oído, porque Pedro oyó la voz de Dios, sino pasó algo. Vayamos al texto y veamos rápidamente la última parte del verso 29, que no vamos a llegar hoy por el tiempo, ya me di cuenta. Pero Pedro tuvo que trabajar otro aspecto de su parte humana. Una fue el oído, llamémoslo así. Él oye la voz de Cristo. Pero ¿qué pasa en el verso 29 también? ¿Qué otra parte tuvo que usar él, llamémoslo así? Utilizar él en su fe, para tratar de entender esto, en la parte última del verso 29. Bueno, sí, no había pensado en eso, Kelly, muy bien. Él tuvo que tomar una acción de caminar, muévete, pero falta algo principal, falta algo. Y cuando uno va hacia algo, ¿qué tiene que hacer primero? Mirar. Yo tengo que tener metas. Porque si no, como pero creo que se botó al agua y no se fue al lado a babor o estribor a proa no, él fue directo porque su mirada está en Cristo. Cuando él lo vio, él supo, claro, andar, puso en movimiento su cuerpo, su oído, su corazón, se lanza al agua, él no pensó me voy a hundir, porque él estaba concentrado, y esa es la enseñanza
en el gobierno, llamémoslo así, cuando Cristo va a gobernar nuestro ser. Gobernó su oído porque le permitió reconocerlo, gobernó su cuerpo porque lo impulsó a lanzarse al agua y gobierna su mirada, porque realmente es lo mismo que dice en Hebreos capítulo 12, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, literalmente lo dice, eso no es simbólico. El autor y consumador de la fe, que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces Cristo Jesús también tuvo una meta, él puso su mirada. ¿Dónde estaba la mirada de Cristo? ¿En las riquezas de este mundo? No, porque Satanás le tentó y él obviamente no iba bajo ese aspecto. ¿Estaba sujeto al agrado de los hombres? No, porque él siempre fue contradictorio, incluso aún más con los que tenían el poder religioso y político, ¿no? ¿Dónde estaba la mirada de Cristo? ¿Enfocado en dónde? En la cruz del Calvario. Siempre lo anunció, siempre desde que comenzó el ministerio, él decía, mi lugar, mi final va a ser este. Incluso unos momentos antes de que Pedro, otra vez, creo que está ahorita doy el texto porque se me acaba de venir a la mente, pero lo tengo relacionado. Cuando Pedro muy impulsivamente reconoce quién es él acaba de hablar de que va a la cruz y Pedro lo llama aparte y le dice, no Señor, no es justo que usted muera. Y el regaño del Señor fue tremendo. No sabemos si él tal vez lo hizo por aparte, tal vez lo hizo públicamente. Apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos y tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Y usted quiere evitarme el dolor, no puedo, yo no vine a eso. La mirada de Cristo estaba en recibir sobre él la ira divina. Entonces, pero obviamente en el verso 28 hay una petición muy, muy original. Ninguno de los 12 lo hizo, ninguno se atrevió. Pedro fue el único, pero el carácter de Pedro siempre nos va a enseñar cosas. Y es por eso que el Señor a Pedro lo tiene en cuenta para otras situaciones, porque Pedro per se, y más adelante viene en los primeros 200, 300 siglos de la historia de la iglesia, se generó un concepto, digamos, basado para el crecimiento de la iglesia, que es la palabra correcta es el mismo entre iguales, es más la idea que da. Porque la iglesia católica, ya lo que se estaba formando como iglesia católica en sus primeros pasitos, quisieron poner a Pedro en autoridad sobre todos los demás. Y en realidad el concepto evangélico de que llegó también en la Reforma era que Pedro, o que se vio en esos primeros 200, 300 años antes de la Reforma, 500 años, porque fue en los años 500, es que Pedro era uno igual entre todos. Y eso lo vemos a través de la historia en los hechos, donde Pedro no asume una autoridad más diferente a ser simplemente un importante, pero no el señor de los demás. Entonces eso es también bueno tenerlo en cuenta, porque incluso el nuevo en el grupo, que era también conocido apóstol, como era Pablo, lo tuvo que regañar en Gálatas, y regañarlo fuertemente, porque el Pedro estaba viviendo una vida de doble cara, llamémoslo así, queriendo agradar a los judíos legalistas y queriendo agradar a los cristianos en cierta manera. Entonces de ahí surge una discusión y Pablo le exhorta fuertemente. Entonces, sigamos. Entonces, hermano, la gran pregunta, porque esta lectura en Mateo nos tiene que llevar a confrontar. Hermano, yo estoy no tan seguro, pero Señor sabe que estoy haciendo mi máximo esfuerzo en presentarles a ustedes la palabra de Dios tal como está acá directamente. Obviamente está así, no está teniendo ninguna clase de variaciones, estoy tratando de que nos enfoquemos en lo que la lectura dice. Pero aquí me surge una pregunta. Pero responde a la presencia de Jesús de manera apresurada, una petición alocada, ¿cierto? Pero con un propósito bueno en sí, enseñanza. ¿Nosotros podemos tener propósitos buenos en sí mismos? Sería la gran pregunta. ¿Cierto que sí? Tenemos propósitos buenos en sí mismos. ¿Cómo qué propósitos? Como iglesia, ser buenos evangelizadores, prepararnos para estudiar la palabra y presentarla, la intencionalidad y la obediencia al estar acá. Propósitos buenos. La intencionalidad de leer la escritura en un año, si fuera posible. Espero que ese proceso esté avanzando en la vida de todos nosotros, porque el resultado se va a ver. Entonces, hay propósitos que son buenos en sí y no son tan riesgosos como el que Pedro asumió. Pero, ¿qué van a encerrar todos estos propósitos que acabo de mencionar? Obediencia. Entonces, la pregunta es, o más bien, el ánimo es, porque lo puse aquí con signos de admiraciones, ¿queremos probar al Señor? La respuesta es, vamos a obedecerle. La manera de saber si Dios está actuando en nosotros es con la obediencia, hermanos amados. Dios no puede actuar en solitario. No, Él sí puede, es soberano.
Pero el deseo de Él para la iglesia es actuar de manera corporativa. Por eso muchas de las, en la historia en Hechos se ve la iglesia siempre reunida. Por ejemplo, el Señor actuó de manera corporativa en Hechos capítulo 1 o 2, creo que fue, cuando estaban 120 reunidos, hombres y mujeres orando en un aposento alto, y algo maravilloso pasó. Este verso de Hechos 2 derrumba o quita peso a muchos de los que quieren restarle al rol sacerdotal de la mujer en cuanto a la oración, porque estaban hombres y mujeres reunidos prácticamente ya como una iglesia, aunque no, en ese momento no eran reconocidos como iglesia, porque eso pasó enseguida. Que algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo desciende. Y dice la Escritura, ¿no? Vamos rapidito como para no perder el hilo del contexto, porque yo dije 1, 2, pero quiero estar bien seguro del texto correcto. Creo que es 1, yo lo tengo acá resaltado, 1:14. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y estaban en este caso porque el Señor Jesús les había dicho que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Eso está en capítulo 2 y la venida de Pentecostés. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Cuando dice unánimes juntos no eran unánimes hombres y mujeres. ¿Quién creen ustedes que el Espíritu bautizó con lenguas de fuego? A hombres y mujeres, hermanos. Entonces, ojo con eso, ¿no? El Señor quiere abrirnos los ojos del entendimiento para que comprendamos el ministerio de todos por igual, hombres y mujeres en la congregación, bajo con los conceptos obviamente que la Escritura ya ha revelado. Solo quiero aclarar eso, porque hermanos, a veces la obediencia se piensa que solo se limita a cierto género en la iglesia. ¿Están más llamados a obedecer los hombres o las mujeres, o todos en común? Bueno, muy bien, la segunda parte del verso 28 es, mándame, o sea, una fe que se sometió a la palabra de Cristo, mándame que vaya a ti. Si eres tú, realmente el texto griego, el texto dicen que se debe traducir con más énfasis, como, si quien creo que eres, ordéname. Si estoy viendo al que yo creo que es, mándame. Es como la idea que da el texto, ¿no? Ellos tradujeron, si realmente eres tú, mándame, ordena. Hermanos, nosotros en oración nos atreveríamos a retar al Señor de esta manera. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros estaríamos dispuestos a no retar, sino decir, Señor, estoy aquí. Recuerden que hubo alguien que vio la gloria de Dios y el Señor pregunta. Miren, hermanos, el Señor siempre está preguntando, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hubo uno, Isaías capítulo 6, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero esta acción de Isaías de responder al llamado de Dios, a su invitación, solo fue posible porque Isaías estaba en una actitud, en una acción que permitió que sus ojos fuesen abiertos para ver la gloria de Dios. Tuvo una visión celestial. ¿Qué estaba haciendo Isaías? Tal vez andando, tal vez moviéndose por ahí. Yo creo que él estaba más bien, vamos a ver Isaías capítulo 6 de rapidez también, para no darle idea, me quiero siempre someter a la palabra. Algunos tal vez quieren ver enseñanzas un poco más pragmáticas que se apliquen a 100 por 1 para todas las cosas. No, yo vamos a la palabra y dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y él ve la visión y ve lo que sucede, y en el verso 8 escucha la voz del Señor, pero también él dice en el verso, el mandato del Señor. ¿A qué lo envió el Señor? No solamente lo envió a que paseara. ¿A qué lo envió el Señor? Dice, heme aquí, envíame a mí. Y le dice, verso 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Y ahí hasta el verso, al final del capítulo, el Señor habla de su necesidad. Seguramente, estoy más que seguro, que Isaías estaba en una actitud de ¿qué? De búsqueda del Señor. Yo creo que en una actitud orante, de búsqueda del Señor, clamándole al Señor, y el Señor le revela. Entonces volvemos al mismo ejemplo, hermanos. ¿Estamos dispuestos de verdad a en oración pedirle, muéstranos, Señor, tu voluntad, cualquiera que sea, y la vamos a hacer? Ese sería el reto en lo personal o como iglesia, de estar dispuestos a ir a la verdad de Dios, escuchando su verdad de Dios y obedeciéndola inmediatamente. Pero no dice, voy. No, muchos queremos ir. Yo por años quise ir a un instituto misionero
Argentina Palabras de Vida. Por 2 o 3 años estuve enfocado en eso, pero el Señor no me permitió ir por diferentes factores. También perdí la oportunidad, pero el Señor en cierta manera redirigió nuestra vida para otras situaciones, que yo sé que por eso estoy hasta el día de hoy acá delante del Señor. El Señor tenía su manera como me estaba en realidad enseñando. Tal vez yo en ese momento quería, Señor, yo quiero ir. Y hubo maneras que me dieron como la idea de que posiblemente ahí se estaba abriendo el camino, pero el Señor no me estaba mandando a ir allá. Realmente la orden del Señor no era eso. Y nuestro deseo, hermanos, como iglesia, como creyentes en nuestra vida común y corriente, es siempre condicionarnos al mandato de Jesús. Nunca, si le preguntáramos a alguien que hace algo en la iglesia, ¿usted por qué lo hace? La respuesta tiene que ser la misma para todos. El Señor me lo mandó. Bueno, ¿y dónde está? En esto. Ahí está la Escritura. Para eso estamos los que enseñamos. La palabra de Dios enseña primeramente al que escucha. Y obviamente todos tenemos procesos diferentes. El Señor me debe enseñar a mí, pero también quiere enseñarles a usted. Entonces, en la vida de Pedro estamos viendo que no siempre se acerca a la perfección, pero sí es muy sincero. Pedro era muy honesto en su relación con el Señor. No estoy cuestionando la honestidad de los acá presentes ni la propia personal. Dios conoce mi corazón. Una de las cosas con las que yo peleo con Dios es eso. En cierta manera, si puedo usar el término con mucho respeto, pelear o reclamar. Señor, usted conoce mi corazón. Como yo en este caso sé lo que estoy haciendo, en este caso muy particular. Hay otros que no, porque la misma palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso. Pero mi corazón, cuando estoy en esa temática como la que le estoy diciendo, que yo me atrevo, como decir, Señor, usted sí conoce mi corazón. Y usted sabe lo que estoy pidiendo respecto a la iglesia o respecto a mi propia vida. Señor, muéstrame y responde esta petición. Porque en Pedro lo vemos de muchas maneras. En Juan 1:14, él estaba buscando al Señor. Fue su hermano el que lo encontró. Cuando Andrés le dice, encontramos al Mesías, Pedro se levantó, inmediatamente fueron, lo presenta y el Señor cambia en él el nombre, que para mí es un indicio de su nueva fe. Cuando en Lucas capítulo 5 versículo 8, lo primero que él dice, Señor, aparta de mí, cuando el Señor multiplica y hace la pesca milagrosa, lo primero que hace Pedro es caer delante de él y decir, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, eso nos enseña cómo debe ser nuestra actitud delante del Señor siempre, ¿no? La que estamos viendo, en la escritura, también en Juan 6, vimos eso el jueves al terminar, cuando los discípulos empiezan a separarse de él. Y él les dice, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Entonces Pedro siempre tiene un protagonismo en las escrituras, llevándonos en su fe, mostrándonos a quién él está mirando, a quién está enfocado. Por eso dice, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué es lo que le dice el Señor también, no? Cuando Pedro le responde eso en Juan capítulo 6, versículo 68, el Señor le responde, bienaventurado. Creo que es ahí donde menciona también, y voy al texto, Jesús le dijo, y nosotros hemos creído que conoces que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió y le dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Y hablaba de de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En este mismo contexto, creo que está en otra parte de la escritura, pero no está en Juan, es cuando Pedro también reconoce que eres el Cristo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y es cuando ellos responden, tú eres el Cristo, o él responde, el Hijo del Dios viviente. Y así hay muchas formas en la escritura, en Mateo 14:28 que estamos viendo, en Mateo 16:17 que habla de esta revelación, en Juan 21:15 habla de cómo Pedro asume como el liderazgo de entender, de declarar, de proclamar, de reconocer ante los 12 y ante él mismo quién es Jesús. Entonces, vamos a otro aspecto porque esto nos muestra una característica de Pedro. Pedro anhelaba, Pedro amaba, Pedro deseaba relacionarse con Jesús. Y es la otra pregunta que venimos a nosotros como aplicación para el estudio, es tratando de hacer una exégesis, una interpretación correcta de esto. La primero que vimos es cómo es nuestra fe cuando oye la voz del Señor, que fue más o menos lo que
si actúa, si responde, si nuestra fe reconoce, si queremos probar al Señor, vamos a obedecer. Pero ahora esta también tiene que ver con nuestro deseo. ¿Cómo está el deseo de relacionarme con Él? ¿Cómo está el deseo de encontrarme con Él, hermanos? Y esto lo voy a poner de ilustración. Nosotros los varones siempre tenemos, hay una sensibilidad muy especial en el alma de las damas en la congregación. Y los varones, que debemos ser mucho más responsables, estamos como en un segundo plano. Y no sé si esa sea la actitud correcta, o sea que nos falta más trabajar en nuestro corazón. Porque en los varones de nuestra congregación se ve eso. Me incluyo, porque muchas veces yo tengo que luchar de manera personal con mi deseo de relacionarme con Él. ¿Qué tanto quiero orar con Él? ¿Qué tanto quiero ir a la Escritura? Yo voy a la Escritura porque, como me dijo una hermana hoy, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Va a hacer el almuercito? Me dijo cuando le dije que estaba en pico y placa. Dije, no, hermana, les estoy preparando el almuerzo del domingo, que es lo que estoy estudiando la Escritura para ir. Mi tarea es eso, pero yo no la quiero hacer, hermanos, de obligación. O podría haber llamado a Jorge Pinzón, hermano, reempláceme, ayúdeme. No, hermano, yo tengo que generar en mí. Ese es el ejemplo, por eso los traigo a relación con todo respeto, el deseo de relacionarme con Él. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿tenemos ese deseo hoy? ¿En verdad deseamos buscarle en oración, en la palabra, en comunión, en obediencia y en servicio? ¿O simplemente es algo esporádico? Simplemente vamos a Él cuando lo necesitamos. La fe que nace de la voz de Cristo puede caminar sobre las aguas, ¿cierto? Pero solo se va a sostener cuando la relación con Cristo va a gobernar la mirada. Cuando nuestra mirada está enfocada en el Señor. Cuando está enfocada en el Señor no hay nada que incluso la muerte va a ser deleitosa por causa de eso. Pero nos enseña que incluso su fe, tan débil, tan inmadura aún, se desvió. Y Él se desvió varias veces. Aquí, cuando iba andando sobre el agua, cuando Él se centró en el viento, su carácter va a revelar fragilidad, que eso no está mal, eso necesita ser madurado, ser llevado al carácter de Cristo. Pero Cristo muestra que en el verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano hacia de Él, gracia, misericordia. El Señor siempre con nosotros va a tener esa acción, porque la verdadera fe, hermanos, va a buscar dirección, no protagonismo, no espectáculo. Por eso la fe es muy personal. La fe nuestra tiene que ser probada en el campo, llamémoslo así, pero tiene que nacer de manera personal. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces uno ve en la vida de hombres y mujeres, en la fe cristiana o en nuestra propia iglesia, que la fe, hay un problema. Hay varias clases de fe que en realidad suman una sola fe. Es la fe que salva, de Efesios capítulo 2, ¿cierto? La fe salvadora. Es la fe que demostramos a otros, es la fe testimonial, Efesios capítulo 1, 18 creo, y es la fe que se aprende, la fe doctrinal, que es la fe que, y todas son en realidad una sola, que necesitan mostrarse o fundamentarse y madurarse, y por eso el Señor va a permitir pruebas en nosotros, para que bajo esas situaciones de tormentas, nosotros podamos ir a la Escritura también, podamos mostrar esa fe testimonial a otros cuando el Señor muestre su respuesta. ¿Y qué es lo que manda Pedro? Dice el verso 28, ¿no? Manda que yo vaya a ti, ¿qué? Verso 28. Señor, quita la tormenta. Señor, quita el sufrimiento. Señor, quítame a mis hijos, me atormentan, mi esposa, mi esposo. Bueno, doy ejemplos, solo ejemplos, no estoy dirigiéndome a nadie. ¿Qué situación lo lleva a usted como a querer, Señor, quítame esta tormenta, quíteme esta situación y yo le seguiré? Y en realidad no es posible, hermanos. Pero dice, Señor, si eres tú el que gobierna, manda que yo vaya a ti. Entonces, caminar sobre el mar es humanamente imposible. Pero prefiere el peligro con Cristo antes que la seguridad sin Cristo. Porque Pedro no pensó en eso. Y el centro del versículo en realidad no es el milagro, sino la comunión, ir a Él. Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y eso es lo que me permite, hermanos, en verdad entender el propósito de lo que tengo en mi vida. ¿Cómo estoy enfocado en el Señor, hermanos? ¿Cómo está mi vida centrada en Cristo ahora? Tendremos las tormentas que queramos, que necesitemos, pero nuestra fe necesita ser en verdad madurada. Y primero Pedro lo dice, es necesario
que nuestra fe sea probada como se prueba el oro. Entonces, hermanos, volvemos a ese punto. Nuestro deseo de relacionarnos con Él, con Cristo, le llevó a que el Padre también le revelara cosas. Miren, ahí va otro proceso. Entre más cercanos estemos del Señor, más le vamos a conocer. Ese es el otro principio. No solamente el principio de oírle y actuar bajo su mandamiento, sino el deseo de estar cerca con Él, de buscar su relación con Él. Y al buscarlo, hermanos, el resultado va a ser revelación. Eso está ahí en la Biblia perfectamente mostrado en varios aspectos de la misma Escritura. Cuando ese deseo de relacionarme con Cristo me lleva a Él, entonces el Padre va a mostrar quién es Él. Y eso va a necesitar digamos que no sacrificio, sino valentía en cierta manera. La fe genuina va a valorar la presencia de Cristo por encima de la comodidad. ¿Quiere ir usted al campo misionero hasta que no tenga el apoyo de la iglesia? Campo misionero hasta que no tenga todo a mi favor para poder ir. Y muchos están en realidad en esa tónica que yo creo que no está mal, pero no es lo que el Señor desea. ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál es la acción? ¿Usted prefiere el barco de su seguridad o la cercanía con Cristo, que implicaría un riesgo latente, riesgo de rechazo, riesgo de luchas, riesgo de pruebas, de enfermedades, de situaciones que usted tal vez no espera y que muchas veces se aumentan cuando preferimos seguir al Señor? Estas acciones de obediencia llevan en realidad a que las pruebas sean más grandes, en cierta manera como más pesadas o más reales. Antes no me pasaba eso, ¿por qué ahora sí? Hermanos, pues como dice el dicho por ahí, se le tira piedras al árbol que está dando fruto, ¿no? Usted ve un árbol de mango en su flor y usted es la tentación de bajarse uno, eso no espera que caigan. Entonces, en cierta manera aplicaríamos esto. Hermanos, ¿qué tan deseosos estamos de relacionarnos con Jesús? La advertencia es, habrán pruebas por esto, pero la recompensa, ¿cuál es? El Padre nos va a mostrar quién es Él de muchas maneras a través de Cristo, porque esa es la intención, ¿no? Entonces, siempre o a veces o casi siempre Jesús va a permitir las tormentas. Fíjese bien, lo que usted está pasando en su parte emocional, humana, laboral, la que quiera, póngale el nombre que quiera, es una tormenta, es una prueba, un desierto, como quiera usted verlo en el concepto bíblico, es para enseñarnos a caminar hacia Él. Y como dice, en la cuestión del desierto, saca lo que hay en el corazón, Deuteronomio 6. Y en la cuestión de la tormenta, nos lleva a enfocarnos en Cristo y caminar hacia Él. Esa es la enseñanza, yo no la puedo cambiar, ese es el principio que se extrae de esta verdad. Eso no va a cambiar porque está de igual manera mostrado en varios versos de la Biblia que me dan y que me confirman que la idea es la correcta. O sea, que estamos enfocados en ese, voy a usar la palabra, aunque más bien la conclusión o la exégesis que se usa, pero el término correcto era la conclusión real de acuerdo a la palabra es esa, que Jesús va a permitir tormentas para que nos enfoquemos en Él, desiertos para que saquemos lo que hay en el corazón, y sensibilidad a los ojos, al oído y al corazón. Por eso el mensaje del Señor en Isaías es que este pueblo de labios me honra, su corazón está engrosado, no escuchan. Es precisamente eso, que nuestro corazón esté sensible. Verso 29 en estos minutos que faltan, porque comenzamos temprano, pero vamos a tratar de terminar temprano. Cuando Cristo dice ven, su palabra capacita, la fe obedece y el corazón se dirige a Él. ¿Dónde estaba el corazón de Pedro? Y volvemos, dice verso 29, y Él dijo ven. La palabra ven que está aquí en Mateo capítulo 28, versículo 29, primera parte, es de qué clase verbal, como para entender. Es una opción, es da la idea de que hoy sí, mañana no. En la gramática lo conocemos y muchos lo usamos, que es un ¿qué? Un mandamiento, un imperativo, ¿no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, perdónense los unos a los otros. En Mateo capítulo 28, versículo 29, primera parte, el Señor da un imperativo. Ven. Hermanos, y cuando el Señor dice ven, ¿cuál debe ser nuestra acción? Ir. Si en verdad lo somos, vamos. Pero muchos dicen, no, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi Padre, déjame primero que vaya esto y haga aquello.
Y siempre van a ver las razones. Y Pedro decía, no, mentira, Señor, era una broma, yo no quería hacer eso. No, Pedro estaba tan enfocado en el Señor que todo lo demás, hermanos, es como el efecto túnel. Cuando usted va a más de 100 kilómetros por hora, tiene que tener mucho cuidado porque se crea en el conductor el efecto túnel. Su mirada solo está puesta en lo que está delante, para en las reacciones rápidas poder responder, pero usted no ve lo que está lateralmente a los lados, porque a 100 por hora usted se descuida mirando al lado y se puede estrellar. En el caso de Pedro, Pedro estaba enfocado en su visión de túnel, solo en el Señor. Viento rugiendo, oscuridad, el grito de sus amigos ahí gritando, no, Pedro, tal vez diciendo, no se lance o no sabemos. ¿Quién sabe qué pudo haber hoy? Pero Pedro estaba tan enfocado en su Señor que no le importó. Pero cuando escuchó la voz, hermanos, su acción lo mostró. Y eso es lo que precisamente queremos llegar a entender, ¿no? Y descendiendo, porque Pedro no lo dudó, dice, y descendiendo de la barca, porque la obediencia, hermanos, que es específica, abandona la seguridad que también es específica. O sea, si yo tengo todo a mi favor, ¿para qué correr riesgos? ¿Cierto? No cambie su mano cuando va ganando, dicen los jugadores en póker. ¿Para qué? No. Si yo voy ganando, ¿por qué voy a cambiar? Pero muchas veces el Señor me dice, entrégueme lo que está ganando, yo me encargo de lo demás. Y ahí es donde empieza la lucha. Seguridad, comodidad, el amor de los más semejantes, porque incluso la palabra advierte, yo traeré división entre la misma casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Incluso los más cercanos serán nuestros propios enemigos. ¿Qué tan enemigos somos los unos a los otros? Por dar una ilustración y aplicación, ¿no? Entonces Pedro descendió de la seguridad. ¿Cuál era la seguridad en ese momento? En ese momento. La barca, ¿no? Aunque estaba ahí, pero habían 12 más y estaba moviendo, pero ahí estamos, más tranquilitos. Y Pedro desciende de la barca, porque la meta suprema, hermanos, al abandonar la seguridad, estas son las aplicaciones de la enseñanza, al abandonar la seguridad de iglesia, abandonar la seguridad del ministerio, abandonar la seguridad de muchos aspectos de la vida nuestra como creyentes normales, digamos, no superdotados, porque no hay nadie, es a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Y para eso, hermanos, tenemos que educar la mirada. Ese es como el aspecto, porque cuando uno está en la oscuridad y no hay luz, ¿no? No hay luz. A ver, creo que cuando se va la luz en nuestras casas y queda todo oscura, ¿cómo nos guiamos nosotros? Lo más normalmente es que cada cual mira y prende su celular, pero si no hay celular, ¿cómo hacemos? No hay velas, tiene que ir a buscar con el tacto, pero hay otra cosa, usted no entra con el tacto, sino usted empieza otra cosa primero. Bueno, si está solo, sí le toca con el tacto, obviamente, pero si usted está acompañado, ¿qué es lo primero que hace? Llamar. Gordo, estoy acá, venga. Entonces uno se va guiando, no, por el oído hasta llegar donde está la otra persona. Vamos a buscar la vela. Es como la idea, no empieza a toponear por aquí, por allá, sino va guiándose por la voz. Es como la idea que quiero decir. En la oscuridad, en este caso, Pedro abandona su seguridad. ¿Quién lo haría? Muy difícil, ¿no? Muy complicado, no sé, a Pedro le pasó, tal vez a muchos les ha sucedido lo mismo. Tienen que dejar la seguridad de su vida, una profesión ya completada, ir por Cristo. Dejar sus bienes por Cristo, dejar su comodidad por Cristo, porque han oído la voz del Señor. Y eso tiene que ver con este verso del verso 29. Salir de la barca fue un acto de obediencia, hermano. Fe, no engreimiento, no, pero yo lo voy a hacer para ser el más importante. No creo que. Lo que hacemos para el Señor debe ser hecho, hermanos, en el espíritu de la humildad y la mansedumbre, ¿no? No buscamos agradar a los hombres. Por eso, por ejemplo, los líderes tenemos que cuidar, esa palabra no es la correcta. Quienes guiamos a la iglesia de Dios en un don o que ejercemos pastorado como don, digámoslo así, en el cuidado de la iglesia, tenemos que proteger nuestras almas de ese aspecto tan emotivo y tan satisfactorio como es el ego. Y el ego hay que cuidarlo, pero no creo que lo hubiera hecho en ese aspecto, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, que estar muy seguros de la palabra de Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, seguramente a Pablo le sucedió, los mismos hermanos lo acusaban, los mismos hermanos, él llamaba falsos hermanos, aquellos que vienen a espiar nuestra libertad en Cristo, dice en Gálatas. Sin embargo, él decía, yo no estoy aquí para agradarlos a ustedes, sino para agradar al Señor. Y para agradar al Señor hay que estar seguro de lo que el Señor hace, porque el día del problema usted va a refugiarse en el que lo mandó, ¿no?
Porque el Señor dice, no, conmigo no venga, yo a usted no lo mandé, pero Señor, ¿cómo me dejan embarcado en este problema? En que yo no lo mandé. Por eso hay que estar seguro de que el Señor ordena, Él capacita, Él va. Entonces la fe bíblica van a ser como respuesta a un mandamiento y no un impulso humano. Ahora, si esta fe que actúa en este impulso humano sin la voz del Señor va a enaltecer al hombre, no es una fe verdadera. ¿Sí entienden lo que hemos visto? Entonces hay que entender la razón de nuestras acciones es por emociones o por obediencia. Muchos grupos cristianos respetamos, el Señor hablará con ellos en su manera, tratará con ellos, pero hacen contrario a lo que la palabra de Dios dice. Viven por emociones para entonces ejecutar la obediencia, y no es así. Entonces Jesús dice, venga tranquilo, espérese, yo me encargo, no, da un mandamiento claro, y con esta corta palabra Él define su autoridad, o confiere, porque cuando el Señor dice ven, también da explícitamente la autoridad para ir a Él, ¿no? Tal vez Pedro dijo, manda que yo vaya a ti, pero se bota al agua y tal vez volaba. No, nunca voló. Pero si el Señor hubiera querido volar, volaba. En cierta manera me dan la idea, ¿no? El mandamiento del Señor dijo, ven, yo me encargo de lo demás. ¿Cómo usted va a llegar a mí? Eso a usted no le interesa, solo venga. Y Pedro lo hizo. A pesar, visión de túnel, enfocado en el Señor, su voz, lo que venga, Señor, tú lo mandaste, yo me voy. Y por eso hay que estar muy seguro de esto que usted tiene en la mano. Por eso yo soy muy, en este caso, muy responsable en motivarles, hermanos, a estudiar la palabra, a tener la escritura en sus manos, a empaparse de la verdad del Señor. Jesús no va a negociar con el miedo de Pedro, porque eso es algo muy natural. Si esperamos obedecer al Señor el día que no tengamos miedo, nunca lo vamos a obedecer, jamás. El día que no tengamos duda, nunca lo vamos a obedecer. El día que no tengamos como la amenaza o como la advertencia, incluso la muerte, no lo vamos a hacer. Por eso nuestra fe va a estar basada en lo que el Señor diga. ¿Dónde creen que encontramos nosotros las invitaciones del Señor ahora en estos tiempos? ¿En qué parte? En la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esos que dicen que soy la voz de Dios, esos profetas mentirosos que andan por ahí, que se autollaman profetas y se autollaman apóstoles, son mentirosos. Pueden ser, hermanos, no lo sé, pero para mí son mentirosos del diablo, porque el diablo con eso desvía la atención hacia falsas presentaciones de la verdad de Dios. Entonces el Señor no va a negociar con nuestra parte humana. Él no busca superhombres, Él no busca superhumanos, Él busca hombres y mujeres dispuestos a entregarnos a Él en la debilidad. Por eso Él dice que en 1 Corintios, que Él dice que Él llamó a ¿quiénes? A los viles, a los necios y a los débiles. Por eso le dice a Pablo, mi poder se perfecciona. Ese es un principio. Pablo le dice Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón. ¿Cuál era el aguijón? No lo sabemos. Tal vez una enfermedad, tal vez un pecado recurrente que él tenía que luchar, porque en 1 Corintios capítulo 7, en Romanos capítulo 7 creo que es, pero habla de eso, el bien que quiero hacer y no lo hago. Algo estaba sucediendo en Pedro que lo llevaba a luchar, no sabemos qué era. Pero Pedro nos da así, es en Romanos 7, porque en el 8 comienza más gracias a Dios que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y comienza a hablar en Romanos capítulo 8 de todo el efecto de andar en el espíritu y andar en la carne. Por eso Pedro sí tenía una lucha. ¿Cuál era? No lo sabemos. ¿Lo juzgamos por eso? No. Lo amamos por los efectos, por el fruto que vimos. Y por eso Pablo es el referente en la fe en el evangelio, ¿no? Un hombre débil, sujeto a temores. Él lo dice en Corintios cuando hablaba en su trabajar en la obra, de luchas por fuera, temores por dentro. ¿Cuál sería el aguijón de Pedro? Una enfermedad, tal vez. Un hermano, tal vez. Alguien que estaba ahí siempre, bástate mi gracia. El principio es ese. En realidad el final es ese, ¿no? El centro de nuestra relación con Cristo no son nuestras capacidades, sino su autoridad, hermanos, que crea las condiciones, nos va a las condiciones para la obediencia. Entonces no debemos confiar ni en nuestra valentía, ni siquiera en nuestra fe, hermanos, porque la fe nuestra es humana, tiene que estar basada en algo divino, ni en nuestras capacidades, sino en la palabra del Señor. Entonces el principio que extraemos, otro principio más, van como 4, después los repasamos. El creyente no camina si no tiene la palabra de Dios, no debe caminar, no debemos actuar, pero si Dios habla, tenemos que hacerlo. Ahí no hay opción. Si queremos oír la voz de Dios, tenemos que estar dispuestos a la obediencia. Y eso no es opcional. Entonces,
un discípulo puede tener fe real y aún así tener poca fe. Porque el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sí dice en el verso 31, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dijo hombre sin fe, poca fe. ¿Cuánta fe es necesaria para el Señor? Mucha, poca. Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que hace el grano de mostaza? Póngalo en tierra. ¿Y qué hace el grano de mostaza? El árbol que crece, ¿cómo es? Un árbol grande y fuerte, ¿no? Eso es lo que hace la fe. La fe no está llamada a mover montañas. Eso es como una hipérbole para implicar el alcance de la fe. Porque algunos pensarán, puedo aplicar ese texto muy sacado de contexto, decir, fe mueve. Por ahí hay una película que vi el otro día sobre un niño que hacía eso, como aparentemente cristiana, pero no me pareció mucho. Pero la fe no está llamada a mover montañas en ese aspecto. Aunque si el Señor quiere lo va a hacer, si el Señor le da la confirmación, pida y moveré la montaña, y en realidad yo voy a pedir porque el Señor me dijo pida y la montaña se va a mover. Pero no es eso, el Señor lo que quiere hablar es de la fortaleza y lo inalcanzable que nuestra fe, a lo inalcanzable que nuestra fe puede llegar, ¿no? La confianza existe, empero, porque Él salió, pero no persevera cuando esas circunstancias controlan la mente, hermanos. Eso es también muy importante de tener en cuenta en nuestro andar, todos esos aspectos de nuestra parte. Sé que no vamos a llegar todavía allá, pero primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 hasta el final, que es lo que vamos a ver el próximo domingo, por la gracia del Señor, por la cual pido mucha oración, porque la lucha es grande y fuerte. Pero quiero leer es el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos tener todo eso en sintonía con el Señor, hermano. No podemos decir que estamos completos si nuestro cuerpo se va a afectar. Él va a recibir los efectos de una mala, digamos, aplicación en nuestro espíritu y en nuestra alma. Cuando hablamos de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, significa entonces nuestro cuerpo va a ser entregado al Señor, ¿cierto? Primero Tesalonicenses, va a ser llevado, vamos a ser transformados. Nuestra alma, ¿a qué se refiere? Nuestras emociones y voluntad van a ser en ese momento completamente a la voluntad del Señor, pero mientras estamos en este caminar tiene que someterse, tiene que entregarse, tiene que sujetarse con fuerza porque se resiste, nuestra voluntad se resiste, hermanos, porque es una voluntad que está marcada por un corazón que tiende a ser indomable y rebelde, y eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Nuestra alma, aparte de nuestras emociones, tiene que estar muy pegados del Señor, porque eso también afecta a nuestro espíritu, y la parte de nuestro espíritu no es como se aplica que les exceda aquí solamente, porque eso corresponde a Dios, sino también la parte que me lleva a conocer del Señor, esa parte que me conecta a Él. Por eso hay hermanos que en la iglesia son espirituales, por eso son que tienen un espíritu muy en sintonía con su alma y obviamente en su relación con Dios, y hay unos que se llaman, que es lo contrario de los espirituales, ¿cuáles son? Carnales. O sea, viven más en este nivel horizontal que antes en el nivel vertical. Entonces vamos a dejar acá primera parte del verso 29, y él dijo, ven, aunque vimos algunas cosas de la siguiente parte, que es la obediencia concreta que abandona la seguridad, ya vimos todo eso, y vamos a hablar algo de lo que significa la barca según la Biblia, algunos textos en la Biblia que nos lleven a pensar lo que la obediencia implica, porque dejar la barca tiene que ver con obediencia, abandonar seguridades, y eso lo vamos a ver el próximo jueves, en la segunda parte del verso 29, y descendiendo pero de la barca, hasta allí, descendiendo pero de la barca andaba sobre las aguas, porque el tercer punto es la meta suprema, que ya vimos algunos, dejé otros para el próximo jueves, es llegar a Cristo, comenzando, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos. Y darle las gracias al Señor por habernos también enseñado hoy por su palabra, no por lo que Carlos compartió con ustedes.